es uno de los segmentos de tu programa Perú Ahora, y en esta oportunidad vamos a insistir en promover el análisis, la información veraz sobre el tema de la gestión pública ambiental. Por ello, hemos creído por conveniente invitar a un especialista en el tema ambiental, como es el periodista y analista político nacional e internacional Luis Ignacio Aquije Hernández, con quien vamos a conversar vía internet sobre un tema que nos parece un tema fundamental ahora que estamos leyendo en los periódicos como en La República que el día de hoy justamente resalta lo del premier Otárola sobre el tema de Tía María, pero en la página 2 y 3 habla justamente del tema de la falta del servicio de agua en varios puntos de Lima. Entonces, con él vamos a hablar sobre el tema del Acuerdo de Escazú, realidad y retos para la gestión pública ambiental peruana, ¿sí? O para la gestión pública peruana. Este es un tema que seguramente usted lo habrá escuchado, pero ya no se acuerda. Y este programa es un programa muy especial porque realmente se va a hablar de temas que el periodismo tradicional limeño, centralista, no lo toca. No lo quiere tocar porque pisa callos. Y este programa, con la ayuda de ustedes, va a llegar a mucha gente, y dentro de ellas va a llegar a la gente que está en estos momentos en el poder, en el gobierno, y que les resulta incómodo muchas veces cuando terceros tocan estos temas a nuestro estilo. Sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado especial, Luis Ignacio Aquije Hernández. Muy buenas tardes, Luis Aquije. ¿Qué tal, estimado doctor Martín Cuellar? Muy buenas tardes. Siempre con todo el ánimo de poder colaborar de alguna forma en ese espíritu de tener bien informado al país, y haces bien en referir las portadas de los diarios, o en este caso específico de un diario como es La República, que si bien es cierto se pone en los kioscos, y como somos una sociedad polarizada, vemos la foto del primer ministro y del ministro de Energía y Minas, y lógicamente uno dice, bueno, alguno de los dos debe tener razón, porque lo que se trata es de que el primer ministro lo desautoriza al ministro de Energía. Generalmente un ministro de Energía está muy presionado por los intereses empresariales, y Tía María es uno de esos proyectos. Pero lo que en realidad se está escondiendo es el tema ambiental. Y el acuerdo de Escazú, precisamente, que tú nos estás invitando para poder reflexionar sobre su contenido, tiene que ver con el tema ambiental. La dificultad que en este momento vienen sufriendo varios distritos de Lima para atender, según el diario de La República, a 4 millones de residentes o habitantes en Lima, también tiene un enfoque ambiental que no se aborda. Porque lo que sucede, y ya en el programa anterior, aquí en este mismo espacio, habíamos hablado, en Perú Ahora dijimos, no nos confundamos, una cosa es el fenómeno del Niño, que fue el 2000
16, y otra cosa es el fenómeno del Niño global, que lo vamos a tener, y de plano, allí está ya sonando la campanita. ¿Por qué? Porque el tema de la restricción de agua por parte de Sedapal no es una cuestión de privatizarla o mantenerla en el estatus de hoy, donde hay un mayor accionariado estatal. No, el tema es que Lima, el río Rímac, depende de la producción de agua que pueda conservarse en las lagunas de la sierra, y las lagunas no tienen en este momento el nivel que usualmente se tenía. Por eso la restricción. Pero afortunadamente tengo entendido que el Congreso está convocando a la ministra de Vivienda actual, la señora Pérez de Cuéllar, hija de un ilustre diplomático, y entonces ella sí va a darse cuenta que no es un tema solo de carácter administrativo o de llamarle la atención al gerente de Sedapal. Ojalá que desde el Ministerio del Ambiente y desde el Ministerio de Vivienda se diga realmente cuáles son los niveles que están, digamos, nuestras lagunas para una población tan importante como es la población de Lima. Ese sería, digamos, mi preámbulo, estimado Martín, en torno a lo que tú me estás convocando. Parece muy bien este preámbulo porque Bueno, vamos a ingresar a un tema. Quería entonces, si ¿Me me escuchas? puede ayudar nuestra directora a poner las láminas para ir desarrollando la reflexión que teníamos prevista para el día de hoy. Adelante, adelante. Decíamos que estos temas como Tía María o el tema de la restricción de agua potable en la capital de la República tiene, digamos, una parte que no se está abordando y debería abordarse, que es el tema ambiental. Entonces, le rogaría a nuestra directora si podríamos poner las láminas para ir desarrollando el tema materia de esta convocatoria. Ver la primera diapositiva, resaltar lo que tú has dicho. Estamos frente a un tema que tiene que ser bien estudiado, y quien tiene que estudiar este tema, entre otros, son los funcionarios y servidores públicos, porque ellos son los que tienen que rendir cuentas sobre este tema que muy poco se difunde a nivel nacional. Y vamos a ver que este tema tiene una incidencia internacional que hace que lo tratemos con mucho cuidado. Adelante, Luisa Quige, con la explicación. Sí, más bien lo que me gustaría pedirle a la dirección técnica si pudiera proyectar las diapositivas, porque ya, el acuerdo de Escazú, realidad y retos para la gestión pública peruana. Sensiblemente yo no la estoy viendo, pero puedo seguir el orden. Aquí en la lámina 2 está la definición y está el vínculo, digamos, de la preocupación tuya al presentar el tema. ¿Qué cosa es el acuerdo de Escazú? El acuerdo de Escazú es un acuerdo regional sobre el acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina. Y en este caso
tendríamos que hablar pues de Perú. Es un acuerdo sobre acceso a la información y ese es el primer punto que estamos evidenciando. No hay acceso a la información, porque nosotros deberíamos saber, por ejemplo, cuál es, sobre todo los que viven en Lima, cuál es la real razón de la restricción del servicio de agua potable. Y si es como nosotros estamos aquí más o menos ya anticipando, porque las lagunas no tienen los niveles que generalmente en tiempos ya como ahora que estamos para finalizar septiembre, habría, digamos, la suficiente reserva y dotar entonces a la población sin mayor inconveniente de este elemental servicio. Pasamos a la lámina 3. La lámina 3 me parece que revela un eje fundamental para entender por qué es valioso que todos los peruanos sepamos por qué no se ha querido ratificar el acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú no es una cuestión que se ha improvisado, que ha salido de un día para otro. El acuerdo de Escazú tiene su génesis en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida también como Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio del año 1992. Si pasamos a la lámina 4, en la lámina 4, vinculando a lo que habíamos dicho anteriormente, la Cumbre de la Tierra reafirma la declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que fue aprobada todavía el 16 de junio de 1972 en Estocolmo. Y ahora sí le pediría a nuestra directora que pasemos rápidamente 5, 6, 7, 8 y nos quedemos en la lámina número 9. La lámina número 9 es para que el sistema educativo universitario, especialmente los que están preparándose para ser ingenieros ambientales, hagan un esfuerzo porque se sepa en el país, los ciudadanos todos, qué cosa es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible fue materia de una reunión que se llamó Nuestro Futuro Común, todavía en el año 1987. En ese año se hizo lo que se llamó el informe Brundtland y tomó este apellido, este título por el apellido de quien era ministra del Ambiente en Noruega, que presidió esta reunión, Nuestro Futuro Común. Pasemos a la lámina 10. En la lámina 10 vamos a ubicar que en realidad el temor de quienes no consideran en el Perú o en otros países que se debe ratificar el acuerdo de Escazú es porque hay un concepto que les genera temor. Ese concepto es el de los derechos humanos. Por eso es que en esta lámina vemos la relación que existe entre el desarrollo sostenible a partir de la visión de derechos humanos, y en el gráfico ustedes verán que no es un invento de ahora, sino que el tema de los derechos humanos se viene enfatizando desde 1945 y ha sido, en lo que acabamos de decir, en el año 1972 en Estocolmo, donde se hace notar que el tema ambiental está vinculado a la vida elemental. Por lo tanto, no tengamos miedo que se ofrezca, digamos,
bajo el marco de un derecho humano. Y ahora, felizmente, estamos ya en la Agenda 2030, que se sustenta precisamente en el concepto de desarrollo sostenible. Antes, los famosos ODS, que se redactaron, vale decir, los objetivos del desarrollo sostenible en el año 2015, y antes el desarrollo del milenio, la Convención de Desarrollo del Milenio en el año 2000. Pasemos a la lámina 11. Aquí vamos a graficar cómo en el año 2012, siempre en Río de Janeiro, ese es, digamos, el mérito de Brasil, se realiza otra conferencia, y la conferencia se llamó Río más 20. En esa conferencia Río más 20 se inician dos líneas de procesos. Una es el Comité Intergubernamental de Expertos sobre Financiación para el Desarrollo Sostenible y Construcción de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Ya no es una cuestión como a veces se sataniza. Allí en el 2012, en la conferencia Río más 20, se dibuja ese escenario, pero vinculado a quienes estamos en América Latina, a quienes estamos en el Perú. Allí es la motivación y la semilla para tomar de una vez una decisión todos los gobiernos de América Latina e ir al acuerdo regional que estamos en este momento presentando, estudiando, el acuerdo de Escazú. ¿Qué son entonces, lámina 12, qué son entonces los ODS? Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y como dijimos hace minutos, en el año 1987, en el informe Brundtland, es donde se empieza definiendo, y se podría decir que a partir del año 87 hay un antes y hay un después. Antes del 87, la fiebre cuando se hablaba de desarrollo era el tema económico. Después del año 87 se sigue, por supuesto, considerando el tema económico como parte del desarrollo, pero ya no es lo más decisivo, sino también se tiene que enfocar otros aspectos, entre ellos el ambiental. Y por eso es que en ese año 1987 es cuando se define lo que aparece en la lámina 13. Desarrollo sostenible o sustentable es la estrategia que no la vemos todavía en el Perú, la estrategia mediante la cual las comunidades buscan el desarrollo económico que a la vez sea beneficioso al medio ambiente y a la calidad de vida locales. Esa es la definición de desarrollo sostenible. Pasemos a la lámina 14, por favor. Allí, en la lámina 14, ven ustedes la humanidad, los representantes de toda la humanidad, porque no es, digamos, Perú o América Latina nada más, somos todos. Y los objetivos del desarrollo sostenible son 17. En el caso del Perú, tendríamos que prestarle atención al enfoque número 13, acción por el clima. Ahí están, ustedes ven en la lámina 15, los 17 principios para llegar a los objetivos de desarrollo sostenible. En el caso nuestro, tendríamos que fijarnos en el principio 13. Viene luego la lámina 16, la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. Están ligadas. En la lámina 17 hay una precisión, porque de todas maneras tenemos que admitir
que necesitamos salir de la manera tradicional como eran nuestras relaciones internacionales, no solamente en el caso del Perú, sino de todos los países frente a Estados Unidos. Entonces ahora existe este concepto que se llama el multilateralismo. La Agenda 2030 es multilateral. Pero ¿en qué se fundamenta el multilateralismo? Se fundamenta en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en la Declaración del Derecho al Desarrollo en 1986, en la década normativa de las Naciones Unidas. Y pasamos a la lámina 18, en donde está ahí graficado, ustedes ven con mucha claridad qué cosa significa el desarrollo sostenible. Ven el triángulo, pero a los costados el desarrollo económico, la cultura e institucionalidad, que es lo que nos tendría que ayudar para entender por qué deberíamos tener ahora una mentalidad de desarrollo sustentable o sostenible. Y ven al lado izquierdo de su pantalla el término preservación ambiental, que es lo que no se aborda lamentablemente en la élite política y en los medios de comunicación tradicionales. La sí. Lo que pasa es que estás tocando carne ahí y vamos a poner a la parrilla a ver si la señorita directora, sin perder la hilación del PPT, nos busca la foto de Otárola Premier, porque acá yo hago una primera reflexión. Justamente Sí. tú estás explicando claramente que este es un tema que tiene antecedentes del siglo XX. Estamos en el siglo XXI y que han habido acuerdos que competen a organismos internacionales donde lógicamente ha habido diálogos, representantes, voces, y nadie firma sin antes tomar conciencia del efecto legal de lo que está firmando en representación de un país o de un pueblo. Entonces, esto que tú nos explicas resulta chocante cuando vemos que por otro lado el premier Otárola, que espero vea este programa, nos está hablando de proteger la democracia. Y realmente acá lo que hay que proteger es la vida. Hay que proteger el ambiente, los recursos. ¿Y qué más democrático? Corrígeme si estoy equivocando en este ejercicio conceptual, porque en los últimos años nos están haciendo creer que ser democrático es frenar las protestas, cuando ser democrático en todo caso es justamente respetar los acuerdos internacionales que muchos países han celebrado en el seno de organizaciones internacionales y hacer el esfuerzo de eso adecuarlo a la realidad peruana, buscando el bienestar de la gente que vive en el Perú, porque eso es lo que pienso yo, usted como internauta está buscando. O sea, cómo el gobierno que representa al Estado peruano me está protegiendo, está velando por mis derechos humanos. ¿Cómo? Si esto que tú nos estás explicando tiene una relación directa con la teoría de los derechos humanos. Por lo tanto, hago esta reflexión porque estamos prácticamente cayendo en un vacío en que pareciera que la democracia es otra cosa y estos temas no tienen que ver con la democracia. No, esto no es democracia. Te escuchamos, Lucho Quispe. Correcto. Gracias por la
por la precisión, estimado Martín. Mira, lo que tú estás haciendo es ponerme en un enfoque que tendríamos, vamos a decir, que salirnos un poquito del eje, porque la democracia, en efecto, todos la deberíamos vivir bajo el enfoque de puro derecho y no se requiere, digamos, mayor esfuerzo. Pero el tema es, lamentablemente, y creo que ya lo hemos demostrado en otro programa, en el sentido de que a partir del 7 de diciembre todo hay menos democracia. Entonces, ha tenido que darse esta confrontación entre la Junta Nacional de Justicia, integrada todos por abogados absolutamente, digamos, conocedores, no solo del puro derecho, sino litigantes consumados, conocedores del derecho, y son ellos, los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, no quienes actuamos con un sentido crítico y con mayor énfasis a partir del 7 de diciembre, en el sentido de que no se respetó el debido proceso. Eso decíamos nosotros el mismo 7 de diciembre. Pero bueno, han sido muy pocos los que nos hemos mantenido en esa posición, pero ahora los magistrados de la Junta Nacional de Justicia son los que dicen que desde el 7 de septiembre, cuando se impulsó esa moción 7565 desde el despacho de la congresista Chirinos, son los magistrados que dicen no se está respetando el debido proceso. O sea, desde el Congreso, desde la casa donde se producen las leyes, no se está respetando el debido proceso. Por lo tanto, la conclusión es que no estamos en una democracia. Así de sencillo. Ahora, habrá quienes les gusta el maquillaje y bueno, pues hablan, digamos, a media voz, y habrá quienes, en este caso tú como abogado y el que habla como periodista, que decimos simplemente que este es un régimen y que no se están respetando los parámetros que una democracia tiene. En todo caso, lo que yo estoy explicando en este momento bajo el enfoque del Acuerdo de Escazú es la aspiración que por lo menos tengamos el conocimiento y que se busque la democracia ambiental, que es fundamentalmente participativa, porque el Acuerdo de Escazú, como en su propia definición original, es un acuerdo para tener acceso a la información, y lo que hoy no tenemos es eso. Se nos presenta la noticia de una forma demasiado superficial, bajo el esquema de que en el Perú no hay pensantes. Entonces nos ponen esta portada, y esta portada que dice: Premier, entre dos puntos, tía María no está en los planes del gobierno. ¿Ya? O sea, quieren pintarse de demócratas, quieren, digamos, engañar a la opinión pública de que ellos van a estar con la colectividad y no con la empresa minera. Y bueno, y el ministro de Energía y Minas sí había dicho pues que iba a ir tía María. Pero ¿acaso ese es el verdadero mensaje, el correcto mensaje? No, el mensaje real tendría que ser que tengamos, frente a lo que estamos desarrollando, una mentalidad de desarrollo sostenible, en la que no podemos seguir vulnerando los territorios, no podemos seguir secando lagunas,
lo que le está pasando a Lima ahora, con todas estas restricciones del servicio de agua potable, es lo que le pasa años a los hermanos que viven en Cajamarca o en cualquier zona andina, porque las cabeceras de cuenca son tomadas por las mineras y como tienen necesidad de mucha agua para poder hacer su trabajo de explotación aurífera, por ejemplo, contaminan los ríos. Y eso, lógicamente, no es desarrollo sostenible. Por eso es que el Acuerdo de Escazú es importante que se conozca en la ciudadanía para hacer una democracia ambiental. Entonces, me había quedado en la lámina 18. No sé si con eso he respondido tu inquietud, estimado Martín. Vamos entonces a la lámina 18. La lámina 18, como ven ustedes, define el desarrollo sostenible, respeta y considera inclusive en primera línea lo que es el desarrollo económico, pero pone en el lado izquierdo el enfoque de preservación ambiental y al otro lado el desarrollo social. Esa es una muy buena gráfica que todos deberíamos manejar. Ahora, otro cuadro mucho más preciso. Cuando se habla de desarrollo sostenible, tenemos que ser equitativos. Tenemos que, obviamente, respetar la postura del empresariado que quiere invertir, y ese es el enfoque económico, pero no debemos olvidar desde el Estado, quienes gobiernan, el aspecto social. ¿Y qué es entonces el desarrollo sostenible? Es tener ambientes vivibles y viables bajo el enfoque medioambiental. En ese gráfico está en el número 19 resumido lo que es también desarrollo sostenible. Pasemos, por favor, para que el tiempo no nos vaya a ganar, pasemos a la lámina número 20. La lámina número 20 y la número 21, en realidad 20 y 21, para que se den cuenta que para llegar al Acuerdo de Escazú hemos tenido que regresar hasta el año 72 y más hasta el año 92 con la Cumbre de la Tierra. Y la Cumbre de la Tierra tenía 27 principios, pero el Acuerdo de Escazú es solamente la aplicación del principio 10. Entonces, la lámina 20 y 21 sobre el principio 10 dice: el mejor modo, ya que estamos hablando del primer ministro, el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales. Tía María tiene una parte ambiental que nunca se ha abordado, por lo menos en los medios de comunicación, no se ha tratado nunca. La restricción de agua potable tiene un componente de carácter ambiental. Entonces, el principio 10 de la Cumbre de la Tierra en el año 1992 es recogido por quienes han firmado, el Perú en principio ha firmado el Tratado de Escazú, ya lo vamos a graficar en fechas. El tema es la no ratificación. El principio 10 dice, el principio 10 de la Cumbre de la Tierra: el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. ¿Se dan cuenta? Esa es democracia ambiental. El principio 10
Sigue diciendo, los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población, poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. Ese es el principio 10. Ahora, para llegar al acuerdo de Escazú, fíjese todo lo que hemos hecho como antecedente. Ahora pasemos a la lámina 23. La lámina 23 dice que el proceso para poder construir el acuerdo de Escazú tuvo dos etapas. Una preparatoria, que se establecen características para la redacción, y una después en donde ya se redacta formalmente el texto, que eso fue a partir del 2014. La lámina 24 nos recuerda que en esta primera etapa se inició la declaración sobre aplicación del principio 10, junio del 2012. Es bueno que se sepa, porque no se sabe reconocer en el Perú cuando, independientemente a que simpaticemos o no con un gobernante. En esta lámina 24 tenemos que recordar que hubieron 10 gobiernos de América Latina que impulsaron lo que había sensibilizado, había hecho notar la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, en el sentido que requeríamos tener un acuerdo que después termina llamándose Escazú, en base a lo que acabamos de leer, el principio 10 de la Cumbre de la Tierra. Y el gobierno peruano estuvo en esta declaración de junio del 2012. Pasemos a la lámina 25. En esta hoja de ruta se dan otras reuniones, como por ejemplo en Santiago de Chile. Estos mismos 10 gobiernos se siguen reuniendo a través de sus ministros o ministras del ambiente el 6 y 7 de noviembre del año 2012 para garantizar, fíjense lo que dice la lámina 25, para garantizar la plena aplicación del principio 10. Hasta allí no se llamaba Acuerdo de Escazú, se estaba estudiando el principio 10. ¿Por qué no se podía implementar en América Latina? Porque en América Latina es donde hay la mayor cantidad de agresiones contra los líderes ambientales. Por eso es que los gobiernos querían llegar a un entendimiento colectivo, que en este caso es el Acuerdo de Escazú. Ahora, en la misma lámina 25 se tendrá como nota que se formó un comité directivo por los gobiernos de Chile, México y República Dominicana. Estamos en noviembre del 2012. Pasamos a la lámina 26, la declaración de la primera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en Santiago, se hizo en el 2013. Expresa su respaldo al proceso de elaboración del futuro acuerdo regional para la participación de la comunidad organizada comprometida con el desarrollo sostenible. Todavía no se llama Acuerdo de Escazú, para que se den cuenta cuánto se ha tenido que trabajar en diversos periodos y gobiernos, al margen, repito, de la ideología. Ese es el mérito del Acuerdo de Escazú. Ahí está como que el ADN de este tema y otros temas seguramente afines. Desarrollo sostenible. Como tú bien señalas, sea de izquierda, derecha, centro, centroizquierda, centroderecha, cualquier posición ideológica, política, todos deberíamos coincidir de que el desarrollo sostenible va por delante, y que es un trabajo democrático. Por eso que quien dice ser demócrata debería promover el desarrollo sostenible, por lógica razón.
y no señalar que ser democrático es tener mano dura contra las protestas, cuando el espíritu de la democracia verde o la democracia ambiental se ha gestado en base a protestas. La democracia ambiental no ha sido gratuita. Tú mismo lo has señalado como hombre de prensa, periodista, con larga trayectoria, Luis Aquije, que han habido muchos líderes ambientales asesinados, muertos. Y nadie o casi nadie les rinde homenaje a estas personas que han dado su vida justamente por estos principios. Te escuchamos. Sí, efectivamente. Yo tuve la suerte de conocer, por ejemplo, al líder Manuín, que estuvo, digamos, defendiendo la selva en el año 2009, el 5 de junio del 2009, cuando se produce esa confrontación, porque los hermanos de la selva no querían, pues, que vayan a intervenir, vayan a talar, y el gobierno de Alan García más bien logró, pues, actuar militarmente con helicópteros, etcétera. Vale decir, sí, efectivamente, para llegar a lo que ahora es el Acuerdo de Escazú han pasado muchos sacrificios, muchas muertes, y precisamente el hecho de que no se haya ratificado el Acuerdo de Escazú revela el conservadurismo mental de nuestra clase política. En eso resumo, digamos, lo que me estás diciendo, pero sin embargo tenemos que rescatar, si podemos poner la lámina 28, porque más o menos intuía que hay quienes creen que el conservadurismo siempre ha impuesto, digamos, su criterio y todos nos hemos quedado callados. No. Han habido, incluso en gestiones gubernamentales, como la de Ollanta-Humala, aquí tengo la lámina 28, la reunión preparatoria ya casi para el Acuerdo de Escazú, que se realizó en octubre del año 2013, una reunión preparatoria en Lima, y por eso es que se llamó la reunión La Visión de Lima. La declaración sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río en América Latina y el Caribe. Ya he señalado todas las reuniones anteriores para llegar a esta de Lima en el 2013. Si pasamos a la 29, vamos a encontrar un dato muy concreto que después les voy a explicar por qué le pongo una lámina específicamente, y pongo aquí 31 de octubre del 2013, lámina 29, por favor, directora. 31 de octubre del 2013, era presidente Ollanta-Humala, era primer ministro Juan Jiménez Mayor, pero ese mismo día lo cambia Ollanta-Humala a Jiménez Mayor y se convierte en primer ministro César Villanueva Arévalo. Fíjense, en un enfoque, digamos, académico como el que estamos haciendo hoy sobre el Acuerdo de Escazú, esto tiene una explicación. El señor Villanueva venía de ser presidente de la región San Martín, y después, tú mismo has estudiado, Martín, en las diversas clases que como profesor brindas a la Universidad Nacional de la Amazonía en Iquitos, pero en realidad a todos los gobiernos regionales les compete defender con mayor énfasis que los que estamos en Lima o en la costa, porque en la selva es donde se está talando cantidades de hectáreas de madera, o en la selva es donde tenemos minería aurífera ilegal, y allí es donde quería en todo caso hacer notar que un selvático en el poder nacional es bastante riesgo para la democracia.
y así se infiltran. Pasamos felizmente a la lámina 30, digo felizmente porque en el gabinete había un experto en el tema ambiental que es el ministro Manuel Pulgar Vidal. Y Manuel Pulgar Vidal, lo que pasa es que los medios limeños no le dieron la trascendencia, pero nosotros estamos haciendo un perfil histórico, estamos haciendo una cronología, digamos, del acuerdo de... El ministro Manuel Pulgar Vidal presidió en el año 2014 la 20ª Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se hizo en Lima. Este fue el preámbulo de lo que después terminó siendo el Acuerdo de París, en París. Pero aquí se hizo el trabajo previo. Pero obviamente los periodos pasan. Humala terminó de ser presidente, el señor Pulgar Vidal dejó de ser ministro del Ambiente y ya hemos perdido el ritmo. Pero felizmente que los otros países sí continuaron impulsando el acuerdo de Escazú hasta que se firma. Ahí está la lámina 3.1. En Escazú, que es una ciudad de Costa Rica, el 4 de marzo del año 2018, por fin se firma el acuerdo de Escazú. Disculpa Luis, hace 5 años aproximadamente. Quien lo firma es la que era en ese momento, en el 2018, ya con otro presidente, en este caso Martín Vizcarra, ¿no? Fabiola Marta Muñoz Dodero, abogada, fue ministra del Ambiente y ministra de Agricultura durante el periodo de Martín Vizcarra. En abril del 2018 fue designada como ministra del Ambiente. Y ella siguió la línea de Pulgar Vidal. Eso es lo importante, porque estamos hablando de gestión pública. Eso es lo importante, cuando más allá de los periodos gubernamentales y de quienes estén en la conducción del país, al margen que simpaticemos o no, los ministros, en este caso del ambiente, puedan haber hecho su trabajo. Así que pasemos entonces a la lámina 3.3. Aquí Fabiola Muñoz, en representación del Estado peruano, firmó. Esto debe estar en el cerebro de todos los peruanos. Firmó. O sea, el presidente Vizcarra le delegó, porque podía haber ido él también. Pero no como ahora, que se hacen leyes violando la Constitución para dirigir el país por computadora, ¿no? Entonces Martín Vizcarra dice, usted es la ministra, usted va y firma en nombre del Estado. Entonces, la ministra Fabiola Muñoz, en ceremonia protocolar del año 2018, en Nueva York, durante el marco de la Semana del Clima y de la 73 Asamblea de las Naciones Unidas, firma el acuerdo de Escazú. Eso queda ahí históricamente para quedar patentado que ese esfuerzo antes del 2018, en donde Perú estuvo, se consolidó con la firma de quien era en ese momento ministra del Ambiente. Ahora, en la lámina 34, lo que se tiene que destacar es que hubo un número de países, no es 33 como dice la lámina, sino 25 países que firmaron el acuerdo de Escazú, entre ellos Perú, pero para que el acuerdo de Escazú entre en vigencia requiere una ratificación que se tiene que gestionar desde el Congreso, y ahí es donde pues lamentablemente todo hay menos materia gris. Entonces son 15 los países que han ratificado. Hasta ahora Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Santa Lucía, al igual que Belice. Esos son los 15 países que han ratificado el acuerdo de Escazú. Ahora, sí. Saltar
en esa diapositiva donde tú le ponías énfasis a la fecha histórica que se firma este acuerdo. Hoy estamos 27 de septiembre del 2023, o sea, exactamente un día como hoy, hace 5 años, se llevó a cabo esa firma. Efectivamente, muy buen Exactamente, aporte, exactamente, exactamente, sí, hace 5 años, y eso, por ejemplo, no es importante para el gobierno de turno. Entonces, no, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿De qué democracia ambiental estamos hablando, estimados amigos? Pero no solo al gobierno, sino también a los medios de comunicación. Porque si los medios de comunicación tradicionales, por lo menos dijeran, un día como hoy, hace 5 años, se firmó el Acuerdo de Escazú, entonces eso generaría en la ciudadanía una preocupación, porque hay quienes le dicen Acuerdo de Escazú y no tiene, digamos, claro de qué se está hablando, si es uno de los tantos tratados que el Perú puede haber firmado cuando este es específicamente sobre el tema ambiental. Así que, muy buena precisión. Yo me he dado el trabajo ya para el cierre, Martín Cuellar, en la lámina 35, como el Acuerdo de Escazú entra en vigor ya con estos 15 países que he mencionado el 22 de abril del 2021. Desde ahí ya está en vigor el Acuerdo de Escazú. Debo destacar que uno de los países más entusiastas por el Acuerdo de Escazú es Argentina, por eso en la lámina 36 lo destaco. Ellos hicieron una ley, fíjense, cuando un parlamento, al margen de que siempre en un congreso pues las ideas no son unánimes, pero si se trata de la casa común hay que ponerse de acuerdo. Entonces Argentina hizo la ley 27.566, donde expresamente le encarga al Ejecutivo la ratificación del Acuerdo de Escazú. Lo propio ha hecho Colombia ahora con el presidente Petro. Tienen ahí en la lámina 37 a la ministra del Ambiente, que fue la que ha ratificado el Acuerdo de Escazú. Y ahora, poquito nomás, 18 de marzo del 2022, el presidente Gabriel Boric. Fíjense que Chile fue uno de los países que más se demoró para firmar y luego para ratificar. ¿Por qué? Porque el señor Piñera fue influenciado por empresarios. Los empresarios siempre, cuando le hablan de derechos humanos, dicen, no, vamos a tener dificultades. Y habiendo Chile sido uno de los pioneros en la redacción del Acuerdo de Escazú, al final el señor Piñera, en su segundo periodo, se echó para atrás y no firmó pues el Acuerdo de Escazú. Ahora se ha firmado y se ha ratificado con el presidente Boric, y ese es un gesto que deberíamos imitar. ¿Y qué pasa en el... Luis, pero acá el gesto es frenar las protestas. Aquí ese es el chip, frenar las protestas, como si fuese eso un gran mérito, y no estamos viendo que otros países, como tú bien lo señalas, están, más que gestos, están tomando decisiones en beneficio de su población, de su territorio y de sus recursos. Claro, en eso estoy plenamente de acuerdo. Y sabes qué pasa, que afortunadamente tú eres abogado, la legislación antiterrorista que se dio en el 95 por ahí está plenamente vigente. Entonces, las protestas que se están dando en diferentes puntos del país, a alguien que lo quieran, digamos, capturar, lo hacen y le aplican
la legislación antiterrorista. Entonces, las personas pasan por DIRCOTE ya como terroristas, no hay, digamos, medias tintas. Entonces, la situación está bien complicada. Por eso es que en Nueva York, ahora Díaz, la señora Boluarte ha sido pues emplazada no solo antes que ingrese a la 78 Asamblea de las Naciones Unidas. Antes los peruanos indignados en Nueva York que viven en Estados Unidos se concentraron, ¿no? Y le dijeron lo que tenían que decirle. Y además en el interior hay peruanos que han tenido que ir a una cena o ir, de acuerdo a la agenda que tenía la señora Boluarte, pagar su dinero, ¿ya?, para decirle lo que querían decirle. No eran los manifestantes de acá del Perú que estamos, digamos, como se dice, con las justas, ¿no?, para podernos movilizar, ir, digamos, a una manifestación. En Estados Unidos los peruanos le han dicho a la señora Boluarte de todo. Entonces, ese es el panorama para que no se crea que estamos nosotros siendo maximalistas. Hay una indignación aquí en el Perú, pero hay también a nivel de la comunidad internacional un rechazo a esta gestión. Nadie reconoce a la señora Boluarte como presidenta, nadie la reconoce. Y el señor Biden, que es el presidente de Estados Unidos, fue a una cena, fue a una reunión, se topó con la señora se tomó una foto y nos quieren hacer pasar esa foto como que hubo una reunión bilateral. Pésima labor comunicacional de quien esté asesorando a la señora Boluarte. Hoy día, gracias a las redes, nosotros en segundos nos enteramos lo que puede estar pasando en China o en Japón o en Estados Unidos, y de fuentes creíbles, ¿no?, con fotos originales o videos originales. Así que sí, yo estoy totalmente en coincidencia a tu preocupación, en el sentido que el gobierno anda militarizando, anda, digamos, respondiendo de manera muy agresiva, cuando en realidad lo que tendría que hacer es tratar de enfrentar los problemas con creatividad, con serenidad, y no pues con armas. Y pensando en la población, Luis, nos quedamos en la diapositiva donde estaba el presidente de Chile. Tú estabas informándonos que, digamos, se ha ratificado el acuerdo de Escazú. Si hubiese otra diapositiva o información para ir cerrando este tema, por favor. Vienen las 3 diapositivas más candentes, precisamente. Excelente. Porque aquí tengo la 39 que dice: hemos visto todo lo que ha pasado el acuerdo de Escazú para consolidarse y para firmarse y ratificarse, pero en el Perú nos hemos quedado, dice la diapositiva, nos hemos quedado anclados en el 20 de octubre del 2020. ¿Qué pasó ese día? Ahí está la lámina 40. El Congreso peruano rechazó la ratificación del acuerdo de Escazú. En una sesión de más de 3 horas, la Comisión de Relaciones Exteriores, saben ustedes que es un feudo del fujimorismo, no sueltan la Comisión de Relaciones Exteriores. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso rechazó y mandó al archivo la propuesta de ratificación del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que promueve el derecho a la información ambiental. El predictamen debatido en la comisión fue presentado 24 horas antes de la sesión y en él se recomendaba no aprobar el proyecto de ley. Vamos a la siguiente lámina, y esto debe quedar en la pupila de los peruanos para que ahora que los limeños están sin agua potable se pongan a pensar qué clase política tenemos. Dice, esta negativa, la lámina 41, esta negativa a la ratificación del acuerdo de Escazú en el Congreso tuvo 9 votos a favor,
¿Quiénes votaron a favor? Fuerza Popular, Acción Popular, UPP, APP, FREPAP y Podemos. Con 9 votos estamos, vamos a decir, en desventaja frente a nuestros vecinos de América Latina respecto al cuidado del medio ambiente. Luis Aquije, pero todos ellos son demócratas, o se autoproclaman demócratas, defensores de la democracia en el Perú a muerte. Esto realmente es lo indignante y usted, con 2 dedos de frente, se está dando cuenta que realmente nos están tomando el pelo una y otra vez. Sigue, por favor, Luis Aquije Hernández. Y claro, aquí los votos están inclusive registrados con nombres, ¿eh? Porque yo dije antes que la Comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso, en este Congreso y el anterior, porque fue el anterior el que no quiso ratificar el Acuerdo de Escazú, el feudo de la Comisión de Relaciones Exteriores es del fujimorismo. El presidente de esa comisión se llama Gilbert Trujillo Segarra. Acuérdense de ese nombre. Gilbert Trujillo Segarra, de Fuerza Popular, fue el presidente de esa comisión que nos dejó fuera del Acuerdo de Escazú. Pero también Rubén Pantoja, de Unión por el Perú, Alcides Raime, de FREPAP, Mónica Saavedra, de Acción Popular, Tania Rodas, de Alianza por el Progreso, Oreste Sánchez, de Podemos Perú, Edward Zárate Antón, de Fuerza Popular, Fernando Meléndez Celis, de Alianza por el Progreso, que lo hemos visto siempre, bastante orador. Bueno, ellos son los que firmaron a favor para que no ratifiquemos el Acuerdo de Escazú. Agradezco a las fuentes de investigación, particularmente al señor César Leonidas Gamboa Balbín. Él presentó en la Universidad Católica para titularse como segunda especialidad en Derecho Público y Buen Gobierno, una muy importante investigación académica que ha sido, vamos a decir, una de las fuentes que he podido consultar para hacer la cronología que he presentado, porque me parece que no se ha hecho hasta estos momentos, y esta investigación académica del señor Gamboa hace, digamos, énfasis en los contenidos del Acuerdo de Escazú, pero yo quería complementarlo desde el punto de vista periodístico. ¿Qué pasos previos se tuvieron que dar para llegar al Acuerdo de Escazú? Y sobre todo, que no es una cuestión reciente, sino que viene desde el año 1992, a partir de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente, también conocida como la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro entre el 3 y el 14 de junio de 1992. Ojalá, estimado Martín Cuellar, que esto sirva para nuestros estudiantes, sobre todo los que están estudiando ingeniería ambiental, y puedan hacer visible, digamos, su interés por este tema, el Acuerdo de Escazú. Hacer justicia, Luis Aquije, hacer justicia, esa es la gran deuda social que se tiene con la población peruana, que las decisiones políticas hagan justicia ambiental para el Perú. Si realmente respetamos la Amazonía peruana y todo su capital humano que tiene ahí, la biodiversidad, realmente ya se hubiese, suscrito, ¿no? Nuevamente este Acuerdo de Escazú, que a pesar de que hace 5 años se firmó, el periodismo no dice nada, el gobierno no dice nada. Los colegios profesionales, entre ellos el Colegio de Abogados, que entre otras cosas debería estar interesado en el derecho ambiental, no dice nada. Entonces realmente estamos haciendo un poco de historia, Luis Aquije, al haber tocado este tema
que explica varias cosas que están pasando en la actualidad, ya no en provincia, sino en Lima, en la capital, en el Coliseo Romano del poder en el Perú. Tus palabras finales. Sí, muchas gracias Martín por la precisión. En efecto, en Nueva York, un día como hoy, pero del año 2018, quien era ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, a quien no tengo el gusto de conocer, porque acá se interpretan con facilidad, digamos, que hay determinados acuerdos bajo la mesa. No conozco a la ex ministra Fabiola Muñoz, pero ella firmó el acuerdo de Escazú hace 5 años, un día como hoy, en Nueva York, en el marco de la Semana del Clima y de la 73 Asamblea de las Naciones Unidas, para que se den cuenta que un ministro o una ministra puede hacer un papel brillante, protagónico, si es que en realidad es su área. Y finalmente, cuando tú has señalado que no solo el Colegio de Abogados, sino todos los colegios deberían pronunciarse, deberían estar interesados en los temas de desarrollo sostenible, yo tengo aquí un pronunciamiento del Colegio de Ingenieros lamentable, de fecha 21 de agosto del 2020, cuando era decano Carlos Herrera Descalzi, satanizando el acuerdo de Escazú. Espero que quien hoy es el nuevo decano nacional se pueda rectificar, porque el acuerdo de Escazú, de acuerdo a todo lo que hemos presentado el día de hoy, más bien necesita que el Perú lo ratifique para que no tengamos más muertes de nuestros líderes ambientales, especialmente en la selva. Muchas gracias, Martín, y siempre a tus órdenes. Estuvo con nosotros Luis Ignacio Aquija Hernández, periodista, analista político en temas nacionales e internacionales y también un estudioso de los temas ambientales. Y gracias por tus comentarios, por compartir este programa súper picante en todas tus redes sociales, porque realmente hay muchos temas pendientes para la gestión pública del Perú y para los peruanos. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Giovanna Argandoña y los invito a ver Nacional TV Perú, el canal que une a los peruanos. Aquí usted podrá ver las noticias nacionales e internacionales que a usted y a mí me interesan.